Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Failache. Estamos en contacto cósmico ancestral con Joana Páez, Pampa Misayo, de la Cosmovisión Andina y desde el Centro Alternativo de Medicina Alternativa Origoyam en Chinacota, norte de Santander, Colombia. Joana desde Bogotá. Bienvenidos. Entonces, vamos a darle inicio para que ustedes nos cuenten cómo es el camino de la conciencia, cómo desde la maestría de la ritualidad andina y cómo desde la maestría de las terapias de la medicina alternativa es que vamos a llevar este camino de la conciencia. Yo creo que vamos a dar invitado Origoyam. Buenos días. Hablar de la conciencia es un ámbito bastante amplio porque tendríamos que definir etimológicamente la palabra conciencia. Además de eso, tendríamos que ver cómo se inicia la conciencia del ser humano desde la primera connotación de Freud, que es la etapa anal, y de ahí ver lo que es la conciencia grupal, el inconsciente colectivo de la humanidad regional por países o municipios o determinadas poblaciones por raza o etnia. Y de ahí dar un salto a lo que es la conciencia universal, la conciencia cósmica. Sí, que sería una escala que nos llevaría a definir exactamente lo que es la divinidad o qué papel jugamos dentro de la conciencia del tesoro de la conciencia universal, de la conciencia de la emanación de la divinidad. Más allá que hoy nos vamos a enfocar en la conciencia de la medicina, en la conciencia del cuerpo humano, en la conciencia de la sanación, puesto que esta invitación es en referencia a mi centro de medicina alternativa, Sistema Origoyam, Yod He Bau He. Y desde ese punto de vista, entonces empezaría a definir lo que es la conciencia de quien padece una enfermedad, dejando de inicio muy claro que en su mayoría todas las enfermedades o casi todas, con un pequeño porcentaje, todas se derivan del carrusel emocional del ser humano. Son enfermedades, según la medicina china, son enfermedades energéticas, desarreglos del chi, desarreglos en la energía yin o yang de los 12 meridianos o de los 10 meridianos y las dos funciones, el triple calentador y emocional pericardio. No obstante, cuando hablamos de la conciencia en mis pacientes que llegan a mi centro de medicina alternativa, Sistema Origoyam Yod He Bau He, lo primero que hago es tomar sus pulsos, mirar su lengua, mirar sus ojos, ver si su constitución es una constitución yin, es una constitución yang, confrontarla con el tipo de descripción del paciente de acuerdo a la medicina occidental, si es flemático, si es nervioso o alguna de esas características. Y una vez la némesis, que es la entrevista es muy importante partiendo del punto de vista de que la mayoría de enfermedades, como ya lo comentaba antes, son enfermedades emocionales que vienen con una predisposición del árbol genealógico, ¿sí?, que ya trae insertos en los patrones del ADN energético del paciente, determinados acuerdos familiares o determinados traumas familiares que vienen arropados en su ADN y que tienen esa predisposición emocional a desarrollarse como enfermedad de acuerdo a los estados emocionales. La medicina china en este sentido desde hace 4 o 5 mil años ha sido muy claro. Hay enfermedades producidas en el pulmón por la tristeza, hay enfermedades producidas en el riñón por el miedo, en el páncreas por la preocupación. Y entonces hay 4 o 5 tipos de enfermedades, es decir, cada órgano genera un tipo
de enfermedad en su disfunción energética, en su disfunción emocional. Por ejemplo, la ira afecta profundamente el hígado, la alegría en exceso desborda el corazón. Entonces, en la medicina china tenemos esta cuestión y es ahí justo en esa entrevista cuando nos damos cuenta que el paciente trae o códigos en su ADN genético o códigos del inconsciente colectivo familiar, social o mundial, como en este caso los códigos de miedo generados por el COVID, que son códigos de miedo intrínsecos que se están metiendo sobre la humana, porque son exactamente es la emoción, la sensación, sí, que generan daño en el riñón. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos con el paciente? Lo primero que le enseñamos, al llegan a mi centro de medicina, muy claro, diagnóstico, de acuerdo al diagnóstico, pues igual yo ya sé que voy a definir 2, 3, 5, 10 tratamientos de acupuntura en donde voy a colocar agujas en sus resonadores o voy a colocar moxibustión en algunos de sus resonadores, o voy a hacer vacoterapia. Defino los tratamientos, pero desde el mismo momento del diagnóstico, yo estoy viendo que el paciente trae una codificación, que es una codificación familiar, que es una codificación social, que es una codificación de la niñez, del colegio, de la escuela, de la sociedad. Y una vez miro su constelación familiar y establezco si este daño viene muy profundo en sus raíces familiares, en su árbol genealógico, indago sobre sus pacientes, sus parientes, sus ancestros más cercanos, los colaterales, y trato de establecer si hay réplicas familiares dentro del árbol genealógico. Y cuando ya tengo un diagnóstico muy claro sobre eso, lo biodescodifico de entrada al biodescodificarlo, empiezo a mostrarle los patrones erróneos, los códigos erróneos con los que está viviendo y que le están causando su enfermedad, y al biodescodificarlo empiezo a enseñarle cómo es de fundamental, incluso para el diagnóstico en medicina china, tener en cuenta lo que nos enseñó Buda, la compasión. La gente de la sociedad piensa que la compasión es algún sentimiento que se tiene por el prójimo. Es un sentimiento que se tiene hacia el papá, hacia la mamá o hacia el perrito de la casa, pero nunca tienen claro, ¿sí?, que realmente la compasión empieza por sí mismo. Compadecerse a sí mismo, saber que solo somos seres humanos, saber que dentro de nosotros habitan, que somos un microuniverso y de que dentro de nosotros habitan unas constelaciones orgánicas que tienen conciencia propia. Nuestro hígado es un ser con conciencia propia, nuestro corazón es un ser con conciencia propia, conectado con el universo a través de chakras con determinados planetas. Nuestro estómago es una conciencia propia, conectada a través del nervio vago con el cerebro. Es un segundo cerebro, es un cerebro emocional, es un cerebro que maneja toda una cantidad de bacterias y de micropartículas ahí que en vez de ser tóxicas para el organismo, si están bien alimentadas emocionalmente, cumplen con las funciones que deben cumplir estomacalmente. De ahí, cuando ya el paciente entiende que si te acuestas a las 10, 11 de la noche y te comes 2, 3 una carne de cerdo o cualquier cosa, que falta de compasión con ese compañero que se llama el estómago, que ha estado contigo desde el vientre de la madre y luego que te estaban amamantando y luego ha comido y trabaja contigo al desayuno, al almuerzo y a la comida, y tú te acuestas a dormir y lo dejas embarcado ahí con medio kilo, 1 libra de comida para que trabajar. Llega un momento que ese microorganismo dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Usted se acuesta a descansar y yo qué, yo mire, te he acompañado, soy tu compañero, soy tu microuniverso, soy tu amigo y no me estás tratando así.
o con aquel, con el alcohólico, que le da duro y duro y duro 2 y 3 y 4 y 5 veces. Llega un momento en que el hígado le dice, pero ¿qué pasa? Si yo he hecho todas las funciones de producir todos los químicos, de filtrado de la sangre, de la sangre, de almacenamiento, he trabajado para ti toda esta vida, ¿sí? Y tú le das y le das, no tienes compasión conmigo. Y de ahí entonces vienen las cirrosis o vienen en el estómago los cánceres, las úlceras, la gastritis, los desequilibrios en la bioquímica del estómago, y entonces el Helicobacter pylori toma posesión y se adueña de allá del píloro y crea tremendas enfermedades, úlceras. Entonces mi paciente empieza a entender en la medida en que voy haciendo las terapias que hay que tener compasión por sus microuniversos. Y cuando él entiende, sí, de acuerdo a la diagnosis, entiende que su pulmón está dañado por un exceso de tristeza, Ah, ya volvió a ingresar, ya volvió a ingresar. Eh, lo que acabas de decir, Origoyan, es muy interesante, Origoyan. Es decir, tú también trabajas con la conciencia, ¿no? Como aplicas esto en nuestro servicio, a nuestro favor. Pues, algo más, y bueno, sí, debo ser más compasivo, eso me va a hacer, eso lleva también a una persona, bonito lo que acabas de decir. Gracias. Sí, 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 y no solamente bonito, Joana, sino cierto. Pregunto, bueno, ¿qué pasó? Me dice, no, hace muchos años siempre se llama conservando, recuperando la salud. Y conservando la salud es algo que tengo claro, casi un programa que inicié como en el año 90, recuperando la salud. Es un programa que inicié para mí y para otros, cuando empecé a desarrollar esa conciencia de qué era lo que pasaba, por qué la enfermedad llega al cuerpo, por qué se aloja en el cuerpo y por qué genera la enfermedad y la muerte. Empecé a entender cosas, conceptos de conciencia personal, como la que te estoy diciendo, ya que de todas maneras somos una réplica, un microuniverso de un macrouniverso, y de hecho somos una proyección, más que eso, si somos proyecciones holográficas de la conciencia, uno que descendemos a los planos de la forma, y en los planos de la forma al descender perdemos la fragmentación con el uno y nos quedamos como vasos rotos tratando de abrir esos velos de la defragmentación y volver a entender que somos uno con el todo y que somos uno con la conciencia y que somos solamente la proyección del tesoro de la conciencia, y que cuando vemos eso con luz y claridad y sabemos quiénes somos, trabajamos por nuestra conciencia interior, por la conciencia universal, y al desencarnar, al retorno, ya estamos tan llenos de luz y de conciencia que regresamos a ese tesoro de conciencia, ¿sí? Para seguir trabajando en la conciencia del universo, en la conciencia de este único ser que de muchas formas sobre la tierra llaman Dios. Hola, hola a todos, regresé. Ori,
has tocado un punto muy interesante porque has hablado de las constelaciones familiares, has hablado de esta pedagogía ancestral, has hablado de cómo reacciona el cuerpo a través de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y hay un libro muy lindo que llegó a mis manos y yo creo que a muchas personas le ha llegado a las manos, y es un libro de un investigador alemán médico, que el doctor Hammer, que escribió un libro llamado La enfermedad como camino. Y creo que no es ajeno a nosotros esta información, porque se ha venido trabajando desde todos estos ámbitos, digamos, alternativos, buscando siempre esa conexión con el universo tan interesante de la que estás hablando, porque cómo es que nuestros antepasados también llegan a causarnos una reacción en esta vida, ¿no? En este momento en el que estamos acá nosotros, y cómo tratar de conciliar con el universo para que todo sea y esté mucho mejor que antes. Cómo tomar esta gran conciencia y hacerla amiga de nosotros y juntarla también con la tierra, con la madre tierra, con la Pachamama, y cómo generar esta otra cosmovisión también desde nuestros ancestros. Y yo quisiera también que Joana nos hablara un poquito sobre esta ritualidad andina y cómo, escuchando tus palabras, tu sabiduría, también llegamos a, yo creo que a otro punto interesante y otro punto de encuentro. Entonces vamos a hablar con Joana para que ella nos diga. Adelante, Joana. Sí, hola, Carla. Retomando también lo que dice Origo-Jan, perdón, hermano, espero haberlo dicho muy bien. Es la cosmovisión separada de ninguna verdad existente, es una cosmovisión muy integrativa, ¿sí? No se opone por ninguna de otra verdad, ¿sí? Sino que lo que hace es trabajar mancomunadamente con todas las teorías, con todo, y desde ahí se crea, ¿sí? Entonces, lo maravilloso de esta cosmovisión y desde mi camino como Pampamisayo, me ha gustado mucho porque es muy integrativa, ¿sí? Se integra, ¿sí? No es de aquí aprendemos, de aquí aprendemos y de aquí aprendemos y no llegamos a ninguna conclusión. ¿Y para qué pelear si es que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? A la divinidad, a descubrir que el ser humano es un Dios en la tierra, que está conectado con los macrocosmos, como dice mi hermano, está conectado con la tierra, con los elementos, que no estamos separados de nada y que como desde la conexión, ¿sí? Lo que decía yo en el programa pasado es que no quiere decir que estemos desconectados, pero lo que nos hace falta es conectarnos con nuestro ser, conectarnos con nuestro interior, hablar, escucharlo. Es lo mismo que nos decía Origo-Jan, es tener la conciencia de comprender que nuestros órganos, que nuestras células, que nuestro cuerpo es un ser inteligente que nos escucha, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esa conciencia de que pues sí, es bueno comer, ¿no? Pero si comemos en exceso, así comamos verduras, si comemos, no sé, 3 kilos, 4 kilos de solo verduras, pues obviamente también nos va a hacer daño. No es tanto lo que comamos, sino en la conciencia, en cómo lo comamos, ¿sí? Siento yo y he querido y me he dado muy, o sea, lo que yo he observado ahora es que la comida se ha vuelto un enemigo para el humano, ¿no? Entonces se nos ha vuelto el monstruo, es nuestro enemigo. Pero no es así, la comida no es nuestro enemigo. Tenemos es que también ver que esa alimentación son seres que tienen una conciencia, que vienen de la madre tierra y que también tenemos que reconciliarnos con esos alimentos y también ser compasivos con ellos. Mínimo que podemos hacer cuando nos alimentamos es agradecerle a ese alimento, tener la conciencia que hará parte de nuestro cuerpo y desde allí desprogramar también, ¿sí? Desde ahí también hay
podemos generar cambios. Si yo me voy a comer una chuleta de carne, ¿sí? O al menos tener la compasión, como dice el hermano, la conciencia de decir, oye, tú vas a ser parte de mí, ¿sí? Gracias por ser mi alimento. También tener la conexión con mi cuerpo y decirle a mi cuerpo que será mi alimento, que lo reciba con amor y que lo trascienda en lo que yo necesito, ¿sí? También siento que hacer esos actos tan mínimos nos conectan y empezar a cambiar el chip que vengo escuchando y que está muy arraigado, que el alimento es nuestro enemigo, ¿sí? No es nuestro alimento, no es nuestro enemigo, viene de la madre tierra, ¿sí? Viene del universo, no está separado nada, todo está muy unido. Entonces, es eso, ¿no? Desde la conciencia de lo que como y también ser compasivo, como dice mi hermano, con mi cuerpo. Sí, has tocado un punto que uso mucho en la terapia con mis pacientes y que incluso uso personalmente. En esta sociedad llena de ansiedad, es muy casi, entre comillas, digamos, normal que uno se siente frente al plato de comida y empiece a comer como un autómata. Sí, está ahí, pero su mente está en el celular, está en el problema familiar y esto. Yo explico y lo pongo en práctica cuando me encuentro en esa situación. Igual me pasa como todos los seres humanos en algunas ocasiones. Inmediatamente le enseño una meditación. Haz un pare y piensa en el tiempo que le llevó al campesino recoger la semilla, preparar la tierra, sembrar el arroz, la eternidad del tiempo que le llevó al sistema solar, a nuestro sol, alimentarlo, a la luna, hacer que creciera, a todo lo demás, para que ese poco de arroz estuviera en tu plato. Aquellos que comen carne piensan el tiempo, sí, de los ancestros de ese animal, el tiempo que le llevó parir a la madre, el tiempo que le llevó al sol y a la naturaleza y a la persona que lo cuidó, al campesino, el que lo crió, darle alimentos. Piensa en todo eso frente a tu plato de comida y después de que lo pienses, empieza a comer muy despacito, dándole muchas gracias al universo por todo ese trabajo que hizo para ti. Es una meditación muy corta, pero es una meditación que te trae aquí y a la hora y al respeto por el alimento que se pone sobre tu mesa. Y da muy buenos resultados. Es efectiva, es una meditación de agradecimiento y es una meditación que te trae precisamente a crecer en conciencia. Porque cuando estás pensando en todo eso de ese plato de comida, estás dándole una vuelta al universo que se ha confabulado para poner ese alimento en tu mesa. Eso era todo, Ivana. Interviniendo aquí desde Puebla, México, desde el centro del programa Contacto Cósmico Ancestral y escuchando a Origo Jam desde el Centro de Medicina Alternativa en Chinacota, norte de Santander, Colombia, y viendo el punto de vista andino que nos trae Joana Páez como Pampamisayo, esta cultura quero de los pueblos ancestrales y esta ritualidad, digamos que como rito y como meditación, es absolutamente necesario que han tomado ustedes una palabra que vamos a llamarla aquí, digamos, biopedagogía también, ¿no? Hemos hablado de pedagogía ancestral, hemos hablado ahora de una biopedagogía y es esa nueva forma y ese nuevo estilo de vida que debemos crear todos para que nuestra vida tenga una mayor conciencia y que este caminar nos lleve hacia esa divinidad que todos estamos buscando aquí. Y no solo eso, verlo como una divinidad, sino como algo del día a día, porque nosotros somos seres divinos, porque nosotros estamos hechos con polvos de estrellas, porque nosotros somos esos seres creadores que día a día vamos formando nuestra realidad. Entonces, es muy enriquecedor tenerlos en nuestro programa. Yo creo que con
Joana, siempre vamos a estar, y con Origoyam, desde el Centro de Medicina Alternativa, también vamos a estar, porque es un tema que hoy en día en esta realidad nos atañe a todos, el estar conscientes, el estar aquí y ahora en este mundo que nos muestra tantas irrealidades, tantas versiones de una realidad que debemos aprender a escoger de entre tantas dimensionalidades, creo yo. Entonces, es un gusto tenerlos, es un gusto que nos compartan sus opiniones y démosle la palabra al mago Origoyen. Que quedó un tema en el aire que tocaste y me gustaría hablar sobre el doctor Hammer. Sí, es muy importante en la medicina y es uno de los pilares fundamentales conocerlo para poder diagnosticar la enfermedad y saber el estado de la enfermedad, en qué punto se encuentra, saber incluso si esa enfermedad está determinada por las constelaciones familiares. La historia del doctor Hammer es un médico alemán muy prestante que viene haciendo una serie de radiografías y radiografías de sus pacientes y tomografías, corrijo, tomografías. Por algún motivo, con unos tragos, uno de los príncipes de Asturias, si no estoy equivocado, pegó un tiro al hijo del doctor Hammer. Y como este tipo pues tenía poder, era el príncipe de Asturias y así se maneja en todo el mundo, se sigue manejando el poder. Este hijo del doctor Hammer murió. 6 meses después el doctor Hammer pegó un cáncer testicular bien fuerte. El doctor Hammer ya traía sospechas desde tiempo atrás de que un impacto a la psiquis, un impacto al sistema emocional muy fuerte, muy determinante en determinado momento de la vida, puede generar un cambio en el cerebro, sí, que reinicia una reprogramación y dentro de esa reprogramación, sí, para asumir qué es lo que está pasando en el carrusel emocional, reinicia una programación para buscar una sanidad del cuerpo. Entonces él pudo determinar cómo después de un golpe tan fuerte como el de él sospechó que si era el testículo y era un hijo, tenía que ver esa correlación testículo-hijo, porque de ahí prácticamente hay al óvulo, sí, en ese caso sería de donde viene, y empezó a mirar sus archivos y a mirar las tomografías y empezó a exigir en su ejercicio médico más tomografías de todos sus pacientes y empezó a analizar y a darse cuenta que Siemens, que era quien producía las máquinas de tomografía en aquel entonces, había pacientes donde se veían unos anillos concéntricos en la tomografía en determinadas partes del cerebro y determinadas partes del cerebro tienen que ver con determinadas funciones de los órganos repartidos por la anatomía corporal. El tipo ya no se fue a quimioterapia ni a lo uno ni lo otro. El tipo pudo determinar que la enfermedad, a partir de un golpe emocional fuerte que cambia tu vida, tiene 2 etapas. Una de máxima energía y movimiento, donde la persona cree que está muy bien porque está muy nerviosa y hay una hiperactividad. Pero después de ella viene una etapa que se llama la normotonía. Y esa etapa de normotonía es donde vienen las erupciones de la piel, los vómitos, los dolores de cabeza, los dolores del cuerpo, los dolores. Y es cuando el paciente va al médico occidental y el médico occidental le diagnostica un cáncer o esto, lo otro, una operación. Y determinó cómo estaba equivocada la ciencia médica occidental en referencia a ello, porque al darse cuenta, ese proceso de máxima actividad era precisamente el proceso de desencadenamiento, de desajuste
ajuste cerebral y orgánico, y cuando iniciaba el proceso de erupciones, vómitos y enfermedad, era el proceso de normotonía, o sea, estarse quieto, estarse en reposo y dejar que la enfermedad madure y salga, porque ya el cerebro había generado un programa de recuperación natural. Empezó el doctor Hammer a tratar los cánceres de diferentes tipos, por diferentes diagnosis, diferentes, de acuerdo al tipo de golpe emocional que hubiera tenido la persona familiar o que afectara determinado órgano, qué tipo de enfermedad, y empezó a hacerse muy famoso en Alemania. Lo vetaron. Le hicieron 2 o 3 atentados a la vida de él. Terminaron quitándole, sí, su certificación médica porque no le convenía la medicina occidental. Y por último, sí, como él siguió asesorando, no diagnosticando, sino asesorando a algunos pacientes porque lo buscaban a miles para curar el cáncer sin quimioterapia y sin todo ese poco de porquerías químicas y radiación. Entonces lo metieron a la cárcel. Lo encerraron en la cárcel y de ahí tuvo que exiliarse de Alemania y de la Comunidad Económica Europea, porque pues la Comunidad Económica Europea hoy en día, que antes no era la Comunidad Económica Europea, los países europeos de todas maneras siempre han sido muy ligados. La experiencia personal da con una niña de la Don Juana, aquí en Chinacota, que tiene un síndrome de Meniere muy duro, muy intenso. Me la traía el marido y me la subía cargada al consultorio a mi segundo piso porque ya ella no podía estar en pie y los vómitos y los dolores de cabeza eran muy constantes. En medio del diálogo yo llevaba algún tiempo estudiando a Halber, pero nunca había tenido la oportunidad de ver claramente si era cierto o no era cierto lo de la tal normotonía. Mi paciente sí empecé a tratarla con acupuntura, como a la quinta, sexta, séptima terapia, ella ya empezó a subir a pie hasta mi consultorio, que es una zona suburbana, tú lo conoces, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y a bajar a pie, cosa que ella no podía hacer. En una de esas ella me dice que ya dentro de sus diagnosis le habían hecho una tomografía. Yo le digo, tráela. Mire, Carla, Joana, la impresión cuando yo agarro aquella tomografía y la pongo a la luz y veo los anillos concéntricos. Esta niña estaba brotada, tenía vómitos. Lo primero que yo hice fue decirle, no vas a tomar nada, no vas a hacer nada, te vas a estar en reposo, te voy a ayudar con la acupuntura, con la moxibustión, con lo que yo puedo. Ya estás sanando. Tu cerebro ya determinó, ya tiene un programa de sanación. Mi paciente de 40 años, una mujer muy bonita, muy hermosa. 6 meses después ya ella no tenía síndrome de Meniere, ella presentó hoja de vida en Aguas Capital de Cúcuta, ella rehizo su vida, empezó a trabajar y yo como terapeuta pude comprobar directamente que es lo que el doctor Hammer, su teoría científica y médica es absolutamente cierta y que la medicina occidental es muy buena quirúrgicamente y en muchos aspectos en la bioquímica de la medicina occidental es magnífica, los nuevos descubrimientos sobre el glutatión, sobre los péptidos, sobre todo el sistema controltal, todo nos da una globalización con la medicina alternativa, con la medicina china, con la medicina andina, con la medicina ancestral, con la medicina chamánica, ¿sí? Pero que la medicina es una sola palabra, es un englobe. Qué maravilla escuchar esto, qué maravilla escuchar esto, tu experiencia, el camino de la conciencia desde la medicina. Yo creo que esto abre nuevas posibilidades para la gente que nos vea, nos escuche y esté atento a esta información, porque finalmente es lo que es la biopedagogía de la que estamos hablando, cómo llegarle a la gente, cómo llegarle a las personas y darle nuevas pautas, nuevas teorías para que resurjan, ¿no? Como el ave fénix desde la conciencia. Joana quería también decirnos algo. Joana, adelante.
Sí, que lo que dices es muy cierto, ¿no? Lo que dice Origoyen, es una sola medicina, es una sola medicina y muy maravilloso estar en este camino de la conciencia, ¿no? Que luego que hace el primer paso, ya es muy difícil que eches para atrás. Das el primer paso y vas a seguir, a seguir, a seguir. Entonces, muy maravillada. Esta conjunción de ambas medicinas, de la ancestral, de la ritual, con la medicina alternativa y la medicina, y cómo enfrentar esa medicina tradicional, ¿no? Tradicionalista, de otra manera, de otra forma, y cómo abordarla también a nuestro favor, así como Joana también hablaba sobre que los alimentos se pueden reprogramar, pues también las enfermedades, el cuerpo y las medicinas se pueden reprogramar. Entonces, yo creo que Origoyen nos ha traído una pauta muy interesante, muy importante que tenemos que traer en este momento, así como la cosmovisión andina, de la cual estas dos medicinas se unen y forman un solo conocimiento, y es el conocimiento del amor, del amor, del amor desde la conciencia, del amor desde el corazón, del amor desde ese, llamémoslo, aceptación de sí mismos y de saber que somos seres poderosos, seres llenos de vida, creadores de vida, y que nosotros somos capaces de sobrellevar todas las cosas que esta vida nos ponga, y más cuando los caminos hacia la conciencia nos llevan, por ejemplo, a visitar el Centro de Medicina Alternativa en Chinacota, norte de Santander, o a tomar un taller o un retiro con Joana Páez como Pampa Misayo. Entonces, maravillada también, como dice Joana, por toda esta cultura del saber en la conciencia. Origoyen, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a tener muchísimas más aperturas en este programa para el Centro de Medicina Alternativa, porque en la toma de conciencia, en este camino de la conciencia, no se puede avanzar si no escuchamos, si no escuchamos nuevas teorías, nuevos procesos, nuevas formas de curación, desde la ritualidad y también desde la experiencia y desde la sabiduría como ser propio de las estrellas. Gracias, Ori, por estar en Contacto Cósmico. Con mucho gusto, Carlita, para tu audiencia, cualquier consulta que quieran realizar conmigo, con mucho gusto. Mi WhatsApp colombiano es que con el prefijo que es 57, sería 310-3464-850. Con mucho gusto para todos y un abrazo espiritual. Desde cualquier parte del mundo pueden acceder a toda esta información. Si quieren una consulta directa con el Centro de Medicina Alternativa Origoyen, pues ya los atenderá con mucho gusto. Pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes, y Joana, igual, muchísimas gracias siempre por hacer parte de este programa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias, chao, hermano. Gracias. Chao, Joanita. Chao. Chao.